Ante las mareas de todos los días, llegamos a tierra firme. Diálogos de actualidad con Salvador de Lutri. Mirando a la humanidad del siglo XXI, la pregunta que nos hacemos con Salvador de Lutri es: ¿el hombre occidental en este siglo que vivimos tiene la capacidad de llegar a esa madurez que le dé solidez en su carácter, en su ejercicio de la libertad? Pregunta que se han hecho otros pensadores, Salvador, y que hoy queremos poner sobre la mesa de discusión. Sí, hay muchos pensadores y filósofos y psicólogos que dicen que actualmente el hombre occidental no alcanza la madurez. Es decir, que evoluciona emocionalmente hasta la adolescencia. Ajá. Y luego se siente cómodo en la adolescencia y mantiene su actitud adolescente, ¿no? Es decir, en la vida hay sucesivos renunciamientos y hay un momento en que vamos renunciando a ser niños, claro, ¿no? Y nos vamos acercando lentamente a la adolescencia, a la juventud, a la madurez. Pero parecería que hay como un estacionamiento de no renunciar a lo que uno es o no renunciar a su inmadurez, y parece ser que la sociedad también legitima eso, ¿no? Es decir, que la necesidad de que la sociedad tenga un hombre inmaduro para manejarlo es muy importante. El hombre pensante y el hombre maduro es siempre un hombre independiente. Hay determinados regímenes y determinadas ideologías que necesitan que el hombre no sea ni maduro ni independiente, claro, sino que esté comprometido con eso. Y esto señala una involución, porque pasamos de la búsqueda del conocimiento, que nos había propuesto la modernidad, a sumergirnos en la frivolidad. Es decir, en vez de la búsqueda del conocimiento, vamos hacia lo frívolo y no hacemos el esfuerzo por conocer, por avanzar, por crecer, sino que vamos al entretenimiento rápidamente, ¿no? Y responde a modelos sociales que solamente pueden implementarse con gente que no es madura, ¿no? Es interesante algo que se puede ver en la ciudad de Taormina, en Sicilia. En la ciudad de Taormina, los griegos, porque la parte donde está Taormina pertenece a lo que se llamó la Nueva Grecia, los griegos estuvieron instalados allí. Y entonces construyeron un anfiteatro. Y ese anfiteatro, o ese teatro, realmente el nombre exacto sería un teatro, ¿no? Porque no es circular, claro, sino que es un semicírculo, lo ubicaron en un lugar ideal. Lo ubicaron en un lugar donde uno ve en el horizonte el mar, pero lo ve desde cierta altura, no desde el nivel de la playa, sino está en la montaña. Entiendo. Entonces se ve el mar. En un costado se ve el Vesubio, el volcán, ¿no? Y en el otro costado, allí a lo lejos, se ve la costa continental de Calabria. Y el mar en esa zona es azul y transparente. Qué vista. Quiere decir que uno se sentaba allí y ya tenía el Vesubio con su actividad permanente, ¿no? Echando humo, tenía el mar azul y tenía la costa de Sicilia, es decir, era un telón de fondo maravilloso, y entonces allí ellos iban y hacían sus tragedias. Y lógicamente que ver una tragedia griega en ese lugar era una maravilla, sí, ¿no? Una maravilla, porque ellos buscaban el ambiente ideal para pensar, y las tragedias planteaban problemas humanos profundos que los obligaban a reflexionar sobre eso. Pero llegaron los romanos. Ajá. Y cuando llegaron los romanos, ¿qué hicieron? Los romanos, lo primero que hicieron al llegar fue: hay que convertir esto en un circo. Y para convertirlo en un circo, entonces cerraron el anfiteatro, tapando el frente que daba al mar, al Vesubio, a todo lo demás, porque la gente quiere divertirse. Entonces, lo que era hasta ese momento un espectáculo refinado para hacer pensar, con la llegada de los romanos se transformó en un espectáculo frívolo para divertir nada más. Y yo veo, justamente cuando veía eso, decía, bueno, el circo es para decir no piense, diviértase, nada más que eso, diviértase. Mientras que los griegos hacían el teatro para decir piense, razone, esto es la naturaleza humana.
Pero resulta que los griegos vinieron antes y después vinieron los romanos. Por lo tanto, el pensamiento involucionó, claro, no evolucionó. Y creo que es lo que nos está pasando en este momento, que el pensamiento, en vez de avanzar en la profundización, el pensamiento de los hombres, la madurez, para llegar a la madurez emocional, estamos buscando el entretenimiento como una salida que nos deje permanentemente en la adolescencia. Claro, hemos ¿no? abandonado ese proceso. Abandonamos el proceso de crecimiento y de crecimiento emocional. Y como vemos, no era nuevo. La involución ya se dio en ese momento. Lo que quiere decir que estamos en un momento, yo digo, crítico de la sociedad, donde realmente nos enfrentamos, porque nos estamos enfrentando, con una conducta infantil que no se quiere dejar atrás. Claro. Yo tengo un nieto que se llama Felipe, que tiene 7 años. Felipe tiene un juego de ajedrez. Entonces quiere jugar conmigo al ajedrez y trae su juego de ajedrez. Cuando él arma las piezas de ajedrez y se pone frente a mí para comenzar a jugar, él toma la actitud pensante que tengo yo y todo lo demás, y entonces empezamos a jugar. Sí. Y lógicamente que al rato yo le digo, jaque mate, Felipe. Entonces él se enoja. Entonces reacciona, no le gusta perder. Entonces reacciona tratando de invalidar al otro y busca argumentos, ¿no? Entonces, como trabajamos con 2 relojes para medir el tiempo, dice, sí, pero yo lo hice en menos tiempo. Entonces, ¿quién gana? ¿El que hace jaque al rey o el que está con menos tiempo? Sí, gané yo. Es decir, en alguna forma él reacciona como un niño. Claro. Lógicamente que después seguimos jugando, hacemos otra partida y entonces lo dejo ganar. Entonces, cuando él gana, yo le digo, muy bien, Felipe, te felicito, realmente has estado muy bien. Entonces se siente desorientado, porque él está todavía en la niñez. Y entonces en la niñez tiene que elaborar ciertas cosas, tiene que aprender ciertas cosas. Pero vamos a suponer que esa inmadurez con que él no acepta la derrota, o con la que cree que la derrota es la debacle, porque es tremenda, terminó todo, se terminó todo. Supongamos que eso se eternice en él. Entonces, si esto lo hace cuando tiene 7 años, es normal. Pero si lo hiciera a los 25 años, no sería normal. Claro. No sería normal. Significaría que hay una inmadurez crónica y que esto puede derivar en un problema grave, en un problema emocional grave. Es decir, que esto nos está mostrando que hay una evolución necesaria en la madurez y en el pensamiento del hombre, no solamente en la madurez física, sino también en la madurez intelectual, sino también en la madurez emocional. Pero resulta que el que no diferencia, por ejemplo, entre juego y vida, y el que no sabe que la pérdida de una partida de ajedrez es algo relativo, porque no se perdió la vida en ese momento, puede derivar en un problema grave en la persona grande. Y, por ejemplo, esto es lo que pasa. Hace poco estaba viendo por televisión a un señor que cuando su equipo, que es un equipo importante de Buenos Aires, tuvo que descender de primera A a primera B, este hombre estaba mirando el partido frente al televisor y los hijos lo filmaron, y este hombre gritaba, insultaba, se desgañitaba frente al televisor con palabras groseras contra los que estaban jugando. Y uno dice, pero este hombre todavía no se dio cuenta que está mirando el televisor, que lo que está pasando no es un asunto de vida o muerte, que no hay una guerra. Y cuando yo lo miré dije, este es un adolescente, es decir, no ha madurado. Pero cualquiera que va a un espectáculo deportivo de estos masivos, en el sur el fútbol, se da cuenta de que hay mucha gente que no diferencia entre juego y vida y que esto es una patología. Yo miraba a ese hombre que causó mucha gracia y el video lo pasaron después en todos los canales de televisión como algo muy divertido. Y yo decía, esto no es nada divertido, esto está mostrando un hombre con una enfermedad, un hombre que no acepta una realidad y que está confundiendo lo que es simplemente un juego, hasta tal punto que hasta médicos especialistas analizaron el asunto y decían de que de eso podía derivar fácilmente un infarto. Imagínate que estaba sentado solo frente al televisor, pero se paraba, golpeaba el televisor, gritaba, insultaba, era terrible verlo, y estaba solo. Los hijos justamente lo grabaron para mostrarle cómo era él en ese momento y cómo perdía totalmente su equilibrio, ese control que tendría que tener como persona. Lógicamente que todo el mundo hablaba de los problemas cardíacos que podía tener.
nadie analizó el problema emocional que tiene este hombre y nadie analizó el problema familiar que tiene, porque los hijos están viendo ese ejemplo de alguien que está totalmente descontrolado y que no diferencia entre que esto es un juego y esta es la realidad. Claro. Pero todo esto nos lleva a pensar también en los que producen violencia en el fútbol, por ejemplo, los hooligan en su momento en Inglaterra, los barra bravas en Argentina y en otros países otros. Es gente que no ha madurado, que mantiene la inmadurez y que se acerca al deporte como si el asunto fuera un asunto de vida o muerte. Yo vi un caso patológico en Argentina, realmente patológico, donde hubo 2 muertos. Uno de los equipos más importantes recibió 2 goles, por lo tanto tuvo que aceptar la derrota. Pero los barra bravas se enfrentaron a la salida y mataron a 2 personas del equipo ganador. Y la cámara de televisión se acercó a uno de los que estaba allí, de los barra bravas, no de los asesinos, pero los barra bravas, y le dijo, ¿están tan mal porque perdieron 2-0? Y uno de ellos, joven, le dijo, no, estamos 2-2 ahora, ¿eh? Qué increíble. 2-2. Contó las como muertes, diciendo, sí. Nos hicieron 2 goles, pero le matamos 2 personas. Ahora, esto marca que hay un nivel de inmadurez, ¿no es cierto?, de falta de criterio, de falta de visión, de diferenciar lo que es juego, lo que es realidad, lo que es la vida, lo que es la muerte, lo que es perder un partido de fútbol y lo que es matar a una persona. Esto marca un estado patológico realmente en una sociedad que no diferencia entre una cosa y la otra. Hacemos una pausa, estamos preguntándonos entonces si el hombre occidental del siglo XXI tiene la capacidad de llegar a la madurez. Lo seguimos analizando enseguida. Tierra Firme en Internet. Descubra en nuestro sitio materiales, datos, la transcripción de estos comentarios, frases sobre este tema que le ayudarán a desarrollar una posición con bases sólidas. Visítenos en www.tierrafirmertm.org www.tierrafirmertm.org. Tierra Firme es una producción de Radio Transmundial. La pregunta que nos está guiando es, ¿el hombre occidental del siglo XXI tiene la capacidad de llegar a la madurez? Y nos planteabas unos ejemplos muy claros de cómo eso no está siendo posible para gente que deja que una pasión como la de un deporte domina toda su existencia. Sí, no solamente porque nosotros a lo mejor alguien puede pensar, bueno, pero están hablando de casos extremos. Claro. No estamos hablando de casos extremos. Yo conozco casos que llamaríamos frente a estos casos leves, pero que denuncian también una inmadurez. Yo conozco gente que cuando pierde su equipo de fútbol llora, ¿no? Y en otros casos, recuerdo el caso de una persona que si el domingo su equipo de fútbol perdía, entonces tenía tristeza y amargura el lunes y mal humor durante todo el día, simplemente por esto. Lo que quiere decir que se han reemplazado las cosas importantes por las cosas que son superficiales. Claro. Y hay una no diferenciación entre una cosa y la otra. Ahora, es interesante porque esto habla de un hombre que no ha renunciado al niño. No solamente es afectado por cosas que son secundarias, porque no sabe valorarlas, sino que además es afectado por los caprichos infantiles. Y yo veo mucho de eso, ¿no? Mucho de capricho infantil en gente grande. Hombres grandes, por ejemplo, que no pueden estar si no tienen el último producto de la tecnología. Claro. Parecería que viven pendientes de la tecnología. Y cuando quieren tener algo, bueno, se encaprichan con eso.
Y uno dice, bueno, pero este capricho está bien en un niño, pero claro, no en una persona adulta. O esta gente que hace ostentación de lo que tiene y que cree que lo que tiene que exhibirlo para que los otros lo vean. Esa actitud del niño que salió con la pelota y se la muestra a los compañeros de que él tiene tal cosa, ¿no? Es decir, eso que son síntomas realmente de inmadurez y que están permeando muchísimo en nuestra sociedad. Una sociedad que está más dedicada a lo lúdico, a lo frívolo, que a lo profundo. Y que se da cuenta que el hombre responde a eso y los sistemas de mercadeo lo estimulan aún más todavía. Claro, porque es el hombre que la sociedad necesita, el hombre no pensante, ¿no es cierto? El hombre que los americanos tienen una imagen muy interesante. El hombre que termina de trabajar llega a su casa, enciende el televisor y come popcorn, ¿no es cierto? Seguro. Es decir, no utiliza ese otro tiempo que va más allá del trabajo para poder edificar su propia vida, ¿no? Para poder crecer como persona. Lo utiliza en una forma frívola, en una forma superficial, y todo está armado para eso, claro, porque ese hombre entonces se transforma en un consumidor fácil, se transforma en una persona que se la puede manejar fácilmente. Exacto. Es decir, son todas cosas que realmente afectan y afectan profundamente a la madurez del ser humano. Yo creo que esto no es solamente algo que sucede en este momento, sino es algo que sucedió también en el pasado, y Jesucristo deja un testimonio de eso, ¿no? Jesucristo en un momento, me interesa la frase con que inicia este análisis, dijo, ¿a qué pues compararé los hombres de esta generación? ¿A qué son semejantes? Y es interesante la frase, porque Jesús está diciendo, ¿cómo voy a tipificar al hombre de hoy? Es decir, ¿cómo lo voy a describir al hombre de hoy? ¿En qué forma lo voy a describir? Y entonces dice, me hacen acordar a los niños que están jugando, ¿no? Y entonces los niños iban al mercado, improvisaban juegos. Se dice que Jesús habla de en el ágora, ¿no? Es decir, en el lugar, la plaza pública. La plaza pública, ¿no? Los niños que en la plaza pública están improvisando juegos. En esos lugares casi siempre había vendedores y los vendedores iban con sus hijos y los hijos improvisaban juegos. Y dice, uno propone un juego divertido y otros le responden, no queremos jugar a eso. Entonces otros proponen un juego triste y dicen, no, tampoco queremos jugar a eso. Es decir, no hay nada que les venga bien, claro, ¿no? Están encaprichados. Y esto es lo que dice Jesús, la generación nuestra es como eso, es una sociedad encaprichada a la que parece que nada le viene bien, que está contra todas las cosas. ¿Por qué? Dice Jesús. Bueno, Jesús después explica por qué, dice, porque bueno, vino Juan el Bautista, que no comía ni bebía, y decía, es un hombre comilón y bebedor de vino, tiene demonio, claro. Juan el Bautista. Dice, vengo yo que como y bebo, dicen, es un hombre comilón y bebedor de vino. Es decir, no le venía bien ni el asceta como Juan el Bautista, ni el hombre normal como Jesús. No le viene bien nada. Claro. Porque están en otra cosa, no hay juego que les venga bien, no hay propuesta que les venga bien. Y creo que estamos viviendo un momento como eso, donde el hombre no se siente satisfecho por nada, desecha rápidamente las cosas y no alcanza su madurez. Por eso coincido con hombres como Erich Fromm, que han analizado al hombre moderno y que han dicho que el hombre moderno realmente le cuesta mucho madurar y no se desprende de lo que es de niño, es decir, no se desprende de su adolescencia, llega hasta allí y se queda estacionado. Y por otro lado hay una sociedad que le interesa que el hombre se quede estacionado allí, porque entonces ese hombre no tiene sentido crítico frente a la sociedad. Y es el hombre al que la sociedad realmente puede utilizar, puede manejar como se le antoja. Y el problema también cuando esos hombres reproducen en sus propios hijos ese modelo que luego cuando crecen van a otra vez a caer en las mismas prácticas, o sea que se hace un círculo bastante complejo. Es la pregunta que a veces yo me hago cuando veo algo de los Simpsons. Yo digo, a mí me gustaría que hicieran una serie donde se mostrara a Bart Simpson a los 30 años. Claro. ¿No es cierto? ¿Qué clase de hombre sería? ¿Qué clase de hombre va a ser con el padre que tiene, que no alcanza nunca la madurez? Y creo que Homero Simpson es el retrato del hombre moderno que no alcanza la madurez, que vive permanentemente en la frivolidad y permanentemente en la adolescencia. El asunto es que va a dar una generación detrás
que va a ser más frívola que él y todavía más adolescente que él, ¿no? Porque lo está fabricando así, porque está siendo el ejemplo de sus hijos. Creo que tenemos que detenernos un poco a considerar esto, porque esto es importante para nuestra propia vida, ¿no? Nosotros somos los responsables de nuestra propia vida. Nosotros tenemos que trabajar para realmente alcanzar la madurez. Es un trabajo alcanzar la madurez. Se necesita tiempo y esfuerzo para madurar. Y se necesita también una buena orientación del tiempo libre y una buena orientación de la vida para llegar a la madurez, porque si no vamos a caer en eso que Jesús decía, no nos viene bien nada. Si viene el santo como Juan el Bautista, que no come ni bebe y muestra su devoción a Dios así, entonces decimos, no, este tiene demonio, porque hemos perdido el sentido analítico para ver lo que tenemos delante. Y viene Jesús, que es el Hijo de Dios, y decimos, no, pero come y bebe. Entonces es un hombre bebedor y comilón. Sí. Lo que quiere decir que se ha oscurecido la visión espiritual de la persona. No ve ya las cosas como son. Las tiene totalmente distorsionadas. Y para ver las cosas como son, necesitamos entonces encontrar el camino de una verdadera madurez. Y la verdadera madurez se alcanza cuando uno busca no solamente en las cosas que están afuera la respuesta para la satisfacción de su propia vida, satisfacer sus propias apetencias, sino también cuando busca dentro cuáles son sus necesidades espirituales profundas y busca en Dios la respuesta para esas necesidades que tiene dentro de su corazón. Solamente cuando empezamos a ver eso y cuando nos empezamos a darnos cuenta de que la vida se termina y necesitamos una respuesta más allá y necesitamos mirar hacia adelante con seriedad nuestra propia existencia y empezamos a pensar qué es lo que voy a dejar, cuál es la semilla que yo estoy sembrando, qué es lo que estoy poniendo en el corazón de mi familia, de mi esposa, de mis hijos y todo, recién en ese momento empezamos a entrar en el camino de la madurez. Y Dios nos está convocando a eso. Cuando Jesús interrogó a su generación, lo que quería era mostrarle a sus discípulos, que estaban junto a él y que también eran muy inmaduros, mostrarles que ellos tenían que dejar esa actitud de niños para llegar a la verdadera madurez, que tenían que dejar la competencia que tenían entre ellos para encontrarse en la solidaridad de grupo, ¿no? Y esto fue el trabajo de Jesús con toda esa gente. ¿Cuál es el trabajo que Jesús hizo con sus discípulos? Tratar de llevarlos a la madurez espiritual, tratar de sacarles las niñerías que tenían para llevarlos a la madurez espiritual, y creo que es lo que Dios quiere hacer también con nosotros, sacarnos de la actitud de niños para llevarnos a la madurez espiritual, que es el estado en que tenemos que estar, porque ese es el estado verdadero de la adultez. Los grandes músicos en tierra firme.
La música de Mendelssohn en Tierra Firme sigue estando presente en este programa sobre la madurez en el hombre. Queremos que ahora opine usted también y nos dé su punto de vista de lo que hemos planteado con el pastor Salvador de Lutri acerca de este proceso necesario en buscar la madurez en nuestro carácter. Si desea charlar con nosotros, puede hacerlo por correo electrónico, por ejemplo, a tierrafirme@transmundial.org. tierrafirme@transmundial.org. También puede ir por otra vía, por ejemplo, el sitio de internet www.tierrafirmertm.org. tierrafirmertm.org. Allí va a encontrar el audio del programa, la transcripción, también la oportunidad de bajar el archivo MP3 gratuitamente, sin ningún costo de su parte. Obtenga también la posibilidad de dialogar allí y dejar su opinión y ver la de otras personas que visitan el sitio. Escuche también los grandes temas que está disponible allí con el pastor de Lutri. Si desea también puede seguirnos en las redes sociales y unirse a nuestro grupo en Facebook o en Twitter. En fin, búsquenos y manténgase al tanto de lo que son los desarrollos de este programa. Si una carta al estilo tradicional le queda mejor, hágalo a Tierra Firme, casilla de correo 5051, Montevideo, Uruguay. Hasta aquí por hoy entonces, le dejamos todo esto en sus manos, esperando encontrarle la próxima ocasión en que anunciemos una vez más Tierra Firme.